Primero que todo, gracias por venir. Han pasado 170 días desde que empezó esto en México, en Ciudad de México, de hecho, en Extrópoli, que es el festival más grande de arquitectura de Latinoamérica, me consta. Son 100.000 personas en una ciudad de 20 millones, son más de 100 actividades, si no me equivoco. Así es. Y esto está inspirado de hecho en un panel de discusión que pasaba en Ciudad de México, mientras otras 3 actividades simultáneamente estaban pasando en esa ciudad, hablando de arquitectura, y las 4 creo que estaban llenas. O sea, en volumen que solamente Ciudad de México, o México como le dicen en Ciudad de México, o México, y solamente Ciudad de México puede hacer. Así que ser el evento más grande de Ciudad de México automáticamente te hace ser el evento más grande de Latinoamérica, por un tema realmente claro de escala, que solamente Ciudad de México lo hace, y en ese caso es mérito también de la gente de Arquine que está detrás de nosotros. Soy Nicolás Valencia y quiero agradecerles por estar acá en este evento. Lo que vamos a ver hoy es el lanzamiento del fanzine ¿Existe marketing de arquitectura? En medios, cuando un título está en pregunta, la respuesta es no, porque si no lo digo afirmativamente. Entonces yo podría decir, sí existe marketing de arquitectura. Pero cuando preguntan, es una forma de hacer las cosas, pero sin decirlas, como la not mayo, que no es mayonesa, pero digo mayo en el nombre. Es el gancho, ahí que le da. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, a escuchar, es la lectura, la recreación de esa conversación que sucedió en Ciudad de México en un sábado de marzo, y que se juntó a una diseñadora mexicana que es Melissa Falcón, junto con 3 arquitectos, Luca Molinari de Italia, Guillermo González de México y yo de Chile. Y entonces lo que vamos a ver hoy día, a escuchar precisamente esa conversación de la mano de 4 grandes invitadas, mayoría mujer, o algo que totalmente consciente. Así que lo que van a ver hoy día no es la opinión de ellos, quizás sí, pero no. Así que para ir presentando, Luca Molinari es arquitecto italiano, fundador de Luca Molinari Studio, y el día de hoy estará representado por Andrea Gregorio, así que un aplauso para ella. Andrea es, corrígeme si me equivoco, directora de Extrópoli y directora ejecutiva de Arquine. Es correcto. Perfecto. Nacida en Venezuela y residente en México. Nacida en México. O sea, nacida en México. Nacida en México, crecida venezolana por todo lo que hay que ser venezolano, y mexicana porque nací en México. Vivo ahí. Básicamente. Así que Andrea Díaz será Luca en un ejercicio de construcción. Beatriz Conefe representará hoy día a Melissa Falcón, quien es diseñadora industrial y directora de Amoato, si no tengo estudio. Beatriz Conefe es hoy día académica de la Universidad de San Sebastián y co-curadora de la Bienal de Chile de este año, así que un aplauso para ella también. Guillermo González, arquitecto mexicano, fundador de una oficina que nunca ha sabido bien cómo se dice el nombre, Eso. Que viene de apropiación del espacio. Y tiene, si no me equivoco, 3 vocales y como 8 consonantes. Exactamente, o sea, realmente interesante. Les recomiendo que los busquen. Tiene un documental en YouTube bastante bueno sobre la silla blanca que lo pueden revisar después de esto o mañana mejor. Y el día de hoy estará representado por director de otra ciudad, gestor cultural también de San Víctor Manuel, grafitero, viene de París, ahora Sebastián Cuevas. Se lo aplauso para él. Y Nicolás Valencia es editor Data y Content Manager de Art Daily y cofundador de Xformas, que estuvo presente en el evento. Estoy como Caselli cuando hablan de tercera persona. Y el día de hoy estará presentado por la Head of Product de Art Daily, Soledad Zambiasi. Así que los para Soledad. Así como se habrán dado cuenta, originalmente el evento eran 3 hombres y 1 mujer, y hoy día son 3 mujeres y 2 hombres.
y en el rol de Lorenzo Díaz, quien es cofundador de Círculo Cuadrado y moderador de este evento, yo, así que un aplauso para mí también. Así que el fanzine va a estar disponible mágicamente después que termine esto en el sitio de nicolasvalencia.cl, va a estar disponible en PDF, descarga, y lo que vamos a hacer es leer, y yo voy a partir con básicamente el comienzo. Me siento, vamos a hablar así. El fanzine está estructurado como un guión, así que cuando lo puedan descargar se van a dar cuenta de cómo está básicamente recreado para que esto se pueda hacer en cualquier otra parte. Lo pueden hacer con sus amigos después. Sí. Es un día primaveral en el DF. Eso sí, la gente local aclara que desde el 2016 se llama oficialmente Ciudad de México y que en realidad aún es invierno, es marzo, y que en realidad no existe el invierno y que llueve en verano. Entonces quizás lo que no tienen es verano, pero esa es otra historia. En fin, es un día primaveral en Ciudad de México. Una masa madre de hormigón, acero y ladrillo de la escala de un país en un país de la escala de un continente. Es un sábado soleado de marzo y esta mañana en Extrópolis, el festival de arquitectura más grande de la ciudad, del país y por ende de Latinoamérica, inauguró esta edición presentando 18 intervenciones en la Alameda Central y la Plaza Santa de la Cruz, todas bien acompañadas por las jacarandas que florecen de lila en marzo. La inauguración da el pistolazo para que 80.000 personas asistan a más de 100 actividades repartidas en 25 puntos de la ciudad. Hoy es sábado y entre el lunes y el martes el Teatro Metropolitan recibirá 20 conferencias para un aforo de más de 3.000 personas. Rosana Montiel y Dominique Perrault se presentan, mientras en las boleterías se pueden comprar tickets para ver a Pimpinela el próximo fin de semana. Son algoritmos que solo una ciudad que parece país puede proyectar. Entre las infinitas ciudades de México que se superponen y se intersectan en Ciudad de México, este sábado de marzo 4 mesas de diálogo corren paralelamente en distintos puntos de la ciudad. El Museo Franz Mayer alberga una de ellas. ¿Existe el mercadotecnia en la arquitectura? Es una pregunta que suena más potente como afirmación o negación, pero si ya sabemos la respuesta y estamos de acuerdo, entonces no tiene sentido juntarse. Mercadotecnia, mercadeo le dicen en Colombia, marketing en el Cono Sur, sin escalas desde el inglés. El auditorio del museo se llena antes de comenzar la actividad. Eugenia González abre la sesión presentando el montaje de los personajes que subirán al escenario. Lorenzo Díaz guía y estimula la conversación. Pregunta directamente, cuestiona los argumentos, enlaza temas, incluso opiniones para equilibrar el micrófono entre los 4 invitados. La conversación fluye, se enreda, saca risas y deja en el aire cierto gustillo a consenso, después de casi 1 hora y media de conversación. El marketing sí existe en la arquitectura, pero hay reparos. Mágicamente dejamos al auditorio del Museo Franz Mayer en Ciudad de México, es tarde de sábado, primaveral, de invierno, y Lorenzo Díaz parte de esta conversación. Cuando uno trata de buscar estas dos palabras juntas, mercadotecnia y arquitectura, en Google marca error 404. Sale la pantalla azul, es decir, no encontré ninguna frase dicha por ninguno de los grandes maestros, ni Gropius ni Mies, o los actuales, por mencionar a Zaha o a Bert Engels, que se atrevan a utilizar tal cual estas dos palabras juntas, y entonces ahí nace este cuestionamiento. Cuando se empezó a hablar de generar una mesa que involucrara ese quehacer de la promoción, que a veces parte hasta del ámbito cultural, se trató de estructurar el título de la conferencia. Entonces, hablando con Micratea, con Andrea Grigori y con Alejandro Hernández, la palabra mercadotecnia los ponía muy incómodos. Y entonces descubrimos que esa era la palabra correcta. ¿Por qué? Porque los arquitectos, a mi forma de ver, les gusta ser provocadores. Entonces el día de hoy es precisamente lanzar esa provocación y explorar un poco esos caminos de quién, cómo, cuándo y dónde, por qué la mercadotecnia. Eso no es una cosa que va con esa palabra. Si googleamos la semana que entra, quizás sí aparece por ahí alguna cita de lo que podamos decir ahorita que contiene mercadotecnia o mercadeo, como dicen también en el Cono Sur. O marketing. Sí, en realidad la palabra universal es marketing, algo que combine marketing con la arquitectura o el diseño, porque inclusive nos atrevimos a poner un poco en el brief del asunto de esta conferencia,
Y hablar del diseño no como un diseño industrial, sino como el arte de diseñar. Y diseñar como tal, en italiano, es dibujar. Entonces, dibujar y vender van juntos, esa sería la primera pregunta. ¿Quién se lanza primero el ruedo a tratar de unir estas dos palabras? A Luca lo veo entusiasta, así que vamos a tratar de hacer un primer acercamiento sobre esta reflexión, porque Luca habla una lengua muy extraña, que es el italiano. Yo pensaba que hablaba un español decente. Esta idea de que el mercado, la comunicación y la arquitectura no hablan es una gran mentira, porque en la historia de la arquitectura, Giorgio Vasari fue uno de los primeros en usar el marketing entre los arquitectos del Renacimiento. La vida de los pintores, escultores y arquitectos era una perfecta descripción del valor universal de los arquitectos. Ese libro tuvo un éxito increíble. Fue el primer producto de comunicación de la arquitectura que conocimos en la era moderna en Italia, mientras Le Corbusier se inventó una manera totalmente diferente de representar la arquitectura. Es un tema complejo. La comunicación creo que está ligada a una necesidad de explicar de forma diferente lo que pasa, y cada arquitecto en cada época ha tenido la necesidad de explicar, de comunicar su arte, sus novedades y su particularidad con instrumentos diferentes. La comunicación es una manera de explicar el mundo a los clientes, a los príncipes, al papa. El trabajo de la arquitectura es el dinero, porque sin dinero no hay arquitectura. Sin lucro no hay gente que preste dinero para construirla. No es una cosa tremenda, es normal. Todo lo que vemos construido está pagado por alguien. Por eso creo que es un falso problema, no sé cómo decirlo. Hoy lo que probablemente es diferente es una manera más comercial. Bjarke Ingels, quien es un perfecto marketing man, u otros grandes estudios de arquitectura, tienen una sección de comunicación que únicamente vende la arquitectura del proyecto. Bueno, hablamos de Bjarke ahora, pero yo creo que más que la norma, eres precisamente una excepción. Entonces, conociendo varias oficinas por dentro, tú no entras y te presentan al área marketing, no existe, o sea, eso no puede ser, tampoco está bien. No sé, todos los talleres de arquitectura importantes en Europa tienen una sección de comunicación o de marketing muy clara, con nombre y apellido, un director, un representante que llega del mundo de la comunicación al mundo de la arquitectura. La diferencia es que Bjarke es un personaje, él mismo es un producto, como Le Corbusier, como Ren Koolhaas, como Zaha Hadid. Otro elemento interesante es una exaltación de la idea de que la persona es la biografía es la firma, y se vende a sí mismo, el self-selling. Nicolás, tengo una pregunta para ti, porque ¿cómo se para esta mezcolanza que me acaba de decir Luca? La persona es la firma, pero la firma es también la persona. Entonces los proyectos de marketing son lo mismo. Entonces, ¿cómo encuentro la arquitectura? Lo llaman branding. Lo llaman branding. Creo que no existe la diferencia. De hecho, estaba anotando algunos conceptos: comunicación, publicidad, difusión y marketing. Asumimos que son distintos, pero hoy en día estamos en un punto en que se usan como sinónimos. Bjarke no se podría entender si no fuera por Bill, así como Tesla no se puede entender sin Elon Musk. Hace un tiempo atrás salió este reporte del Washington Post sobre la cantidad de viajes que hizo Elon Musk el año pasado, donde se entendía que él era la empresa. Creo que estamos en un punto de autoexplotación e hiperconsumo, donde básicamente cada arquitecto y cada persona quiere ser auténtica. Creo que no es un tema exclusivo de la arquitectura, sino que es un tema de la sociedad. Entonces, esa autoexplotación pasa por borrar esa frontera entre persona, oficina, objeto y diseño. Siempre se dice esto, pero eso lo tiene súper claro en Europa y en Estados Unidos. Es un concepto que ya está fusionado ya y que es todo y nada al mismo tiempo, dependiendo como uno lo quiera considerar. Coincido que es muy interesante la manera en que Luca habla del falso problema. Me parece que tiene mucho que ver con las prácticas que le dan importancia a las diferentes cosas. Hay una cuestión de jerarquía en la que estamos acostumbrados a valorar más la investigación que la mercadotecnia, o incluso la arquitectura como tema. Me parece que el caso de Bjarke es interesante, o de otros que también mencionan, porque me parece que los esfuerzos para que todas estas diferentes temáticas sean parte de sus mismas prácticas hacen que de pronto la mercadotecnia no sea una cuestión escondida, de que no se quiera mencionar como parte de su práctica. Como humanos tendremos a darle jerarquía a ciertas cosas que nos parecen más interesantes que otras, pero creo que debemos hacer un esfuerzo, aunque algo no nos interese, por incluirlo de alguna manera y se vuelva parte intrínseca de nuestras mismas prácticas. Pasando a otro tema, Melissa, tú trabajas con marcas de relevancia internacional y que venden cosas diferentes de la arquitectura, como por ejemplo champaña.
que de hecho me parece superior a la arquitectura, digo mucho. Entonces, a mi modo de ver, y hablando ya de jerarquías como dicen acá, la mercadotecnia tiene mucho más relevancia en tu área. De hecho, es un tema que está sobre la mesa, quizás al lado del producto, incluso antes de la historia misma de la marca. Entonces, ¿por qué crees que como disciplinas creativas nos pasa, no nos parece que el marketing debería ir como atrás en las prioridades? Yo creo que la mercadotecnia va a la par de otras prioridades. Vemos cómo las marcas con las que hemos trabajado, como la campaña web, pues sí, el marketing es todo. A nosotros, cuando nos dan la pauta para poder desarrollar los proyectos que llevamos con ellos, siempre nos dan todo el marketing ya digerido. Nosotros como estudio joven somos los mismos mercadólogos de nuestra marca. Creo que debe ser siempre a la par. O sea, somos mercadólogos, somos diseñadores o somos arquitectos. Pero siempre a la par, porque tenemos que difundir y expresar qué significa la marca, o sea, su esencia. Yo creo que ese es el significado más importante de lo que es la mercadotecnia, dar esa esencia de lo que representa. Entonces, ¿la arquitectura tiene autores o tiene marcas? Porque siempre está esa confusión y las oficinas de arquitectura están en ese pleito constante entre autor y marca. Entonces, Luca, ¿existen marcas de arquitectura? Sí, absolutamente. En mi oficina diseñamos exhibiciones y concursos internacionales para grandes clientes. Y cuando discutes con quien invierte 80 o 90 millones de euros para construir un edificio, hay, por una parte, una calidad profesional que te puede garantizar un trabajo constante. Pero por otra parte, hay una porción de los clientes que quieren que la marca venda. Pero estas cosas están cambiando. Hace algunos años habían grandes inversionistas que compraban un Saja, un Renzo Piano, un Puljas. Hoy eso está cambiando profundamente. Lo veo al diseñar concursos donde los grandes inversionistas buscan arquitectos que tengan la capacidad de escuchar y dialogar. Hablando de jerarquías, hay un momento de silencio donde los arquitectos tienen únicamente que concentrarse en sus ideas, en su trabajo, en la visión. Algo que tiene que ser totalmente libre. Y después de ese momento es cuando empiezas a pensar cómo comunicarlo. Que es una cosa importante porque ahora si no existes, no trabajas. Ese es un tema. Hay arquitectos muy buenos que no están en las redes sociales y el cliente busca en lo digital, pero no encuentra de quién es aquello que ha encontrado en internet. Recuerdo que hace años Alessandro Mendini dijo: lo peor del diseño es cuando el marketing dice lo que tiene que hacer. El producto es totalmente un fragmento, porque el marketing trabaja con la idea atrás. Tenemos que poner un poco de claridad. Una cosa importante es el silencio del inventor en la creación del proyecto. Es un proceso que tiene una identidad muy clara y que es parte de la identidad del estudio. Esa identidad de venta es un mensaje. La otra cosa es que tú eres capaz de comunicar tu publicidad. Y creo que eso es muy importante. Hoy el mercado está buscando ideas únicas porque el mundo está cambiando radicalmente. Ahorita que Luca habla del producto y en qué momento se vende algo, creo que es un problema que definitivamente nace en la academia. Cuando alguien pasa tanto tiempo estudiando y luego tiene que practicar sus mismos procesos, son muy difíciles de quitárselos. Estamos educados y acostumbrados a llegar con un producto para venderlo, cuando debería ser al revés, desde mi perspectiva. En el final del proceso de diseño debería presentarse un producto en el que están involucradas varias personas y una serie de discusiones. El problema inicia en el momento en el que alguien quiere contratar un servicio de arquitectura o de un diseño y es muy difícil no tener algo que vender. La segunda problemática es que como oficinas no somos capaces de reinventar nuestro mismo modelo y traemos esta carga intelectual que no nos permite pensar en otras cosas. Tenemos que vender servicios en vez de productos para que logremos establecer dinámicas de muy largo plazo o de plazo que tomen, que sean viables económicamente y en términos humanos y que al final nos permitan dialogar y cuestionar sin que sea una necesidad de estar convenciendo a la gente. A ver, voy a tener que ser durísimo con Guillermo, la verdad, porque acabas de hacer, a mi forma de ver, una peripecia y una malometa muy de arquitecto, como enorme, larguísima. No es mi estilo. En la que básicamente te estás excusando de por qué a ti no te funciona el marketing. Entonces, hemos hablado de mercadotecnia, hemos hablado de branding, hemos hablado de procesos creativos, hemos hablado de desarrollo de producto, y lo estamos mezclando todos. O sea, partiste desde el punto de vista académico. Me queda claro que urge en las escuelas también que este lenguaje empiece a ser utilizado y a ser mezclado.
porque como arquitecto no tienes claro cuál es el producto. Hablaste de desarrollar un producto como un edificio, el proceso final que el cliente le va a comprar, pero los arquitectos, que yo sepa, no venden el edificio, eso lo hacen la inmobiliaria. Entonces creo que uno de los grandes errores de la arquitectura para mí es no entender el marketing, y aquí hiciste la marometa, y por eso digo que quiero ser un duro con Lucas, o sea, Guillermo, también. Básicamente porque teniendo miedo que los resultados son lo que venden y no vendiendo el proceso. Entonces entendemos mal. Es como si el médico vendiera el hecho de sacarte un riñón cuando en realidad te vende salud. Y lo hace como un proceso. Nunca como un producto. Un abogado tampoco tiene un producto y muchos creativos no tienen un producto. Tal vez un problema sea que tenemos un arte que resulta siempre una cosa física, pero en realidad el arquitecto no vende el edificio. Creo que tenemos un serio problema en entender dónde entra el marketing. En esta marometa enorme que hiciste, veo precisamente la dificultad de entender qué vendemos y dónde entra el marketing, la herramienta del mercadeo, o como queramos llamarlo. Yo sí pienso que sí estamos vendiendo un producto, y creo que ese es el error. Me parece que nunca va a existir un sitio web de un arquitecto que diga qué quiere comprar. Casa chica, casa grande, rascacielos, como edificio del premio Pritzker. No, eso sería un producto industrializado, un producto que ya existe en el mercado. Lo que voy es que identifico que el producto lo estamos vendiendo al inicio de los procesos de diseño. ¿Pero cuál producto? El producto que no nos piden. O sea, una casa, un edificio, lo primero que... ¿Y ese no es el producto de arquitectura? Ese es mi punto. No, pero lo que voy es que el producto que estamos vendiendo en ese inicio, el proceso, aunque todavía no se construya, es lo que justamente limita a todo lo que viene después, ya no cambia. Es muy poco lo que cambia. En la primera semana entregan lo que sea, y entonces hay una cuestión de inversión de tiempo y de esfuerzo en bruto para llegar con una imagen. Yo no estoy en contra de ninguna imagen, pero a lo que voy es que esa imagen no es una anotación. ¿Me explico? Hay un mensaje clarísimo en esas imágenes desde el inicio de los procesos de diseño. En todos los croquis que hemos visto, llega el arquitecto antes, la hoja en blanco y echa unas líneas después. Vienen estos procesos de 30 años y luego se ve el edificio terminado contra ese croquis. Esa idea inicial se convierte ultra poderosa para que se logre hacer lo que se hizo en un día el arquitecto, y para que nuestra práctica eso es un poco absurdo. ¿Por qué hay tantas decisiones y tan complejas? ¿Por qué es incontable? Incluso que salen de las manos de los mismos diseñadores y de los arquitectos. Cuando llega un arquitecto con su hoja en blanco y toma una sola decisión, como casi volumétrica, por así decirlo, pues obviamente no pensó en todo el proceso, no permitió que cualquiera otra decisión cambiara su misma forma. Y creo que ahí está lo delicado. Para que vean lo que me refiero con un producto, en vez de hacer un croquis, ¿por qué no llega el arquitecto con una hoja en blanco el primer día del proceso de diseño? Esa es la invitación. Si logramos vender un servicio en donde el primer día podamos llegar con una hoja en blanco a platicar con alguien, el segundo día no sé qué pasa, y después de cierto tiempo pues eventualmente surge algo. Creo que ahí habría una diferencia. Sí, bueno, quiero hablar ahora de fenómenos nuevos, de las redes, de Pinterest, de ArtDaily. Hoy la arquitectura la estamos viendo a otro ritmo, y ustedes, sobre todo tú, Nico, son responsables de esa parte del contenido, y la parte muy importante es visual. Que yo sepa, eso no es todo. Esa es la arquitectura, esa es la forma de vender arquitectura, porque el señor aquí, Guillermo, dice que la hoja en blanco. Pero cuando yo entro en ArtDaily, no existe la hoja en blanco. Bueno, sería un error de la página en realidad. Nico, ¿cómo enfrentas tú esa dificultad de transmitir la arquitectura? Porque la arquitectura tampoco es una colección de fotos en Pinterest. O sea, la fotografía se ha vuelto en la arquitectura, es el cliché visual. Si la arquitectura es el proceso, entonces, ¿por qué ponemos fotos de los resultados? Porque consumimos arquitectura como se consume cualquier otra cosa que se consume más fácil con imagen. Obviamente sabemos que eso no es todo, pero tampoco el dibujo es todo, pero tampoco el plano es todo y tampoco el texto es todo. No hay una forma de consumir arquitectura que sea completa. La forma sería visitar cada proyecto, vivir en cada proyecto y, como el cuento de Borges, hacer un mapa del tamaño del país. O sea, habría que vivir en dimensiones paralelas y ser esa persona que trabaja en ese edificio, ser esa persona que vive en ese edificio.
ser esa persona que construye ese edificio, y aún así tendríamos una visión parcializada de lo que es la arquitectura. Ahora se consume arquitectura más fácil a través de la imagen, pero de la misma forma que sería engañoso confiar en cualquier otra forma de representación. Con respecto al exterior, creo que hemos centrado la discusión en torno a arquitectos que diseñan. Suena redundante, pero es una figura que yo creo que va a desaparecer. Va a ser de élite, o sea, ya es de élite. La gente que uno conoce que diseña es la cabeza de un equipo gigantesco de gente que trabaja y se va a morir haciendo eso. Yo creo que ahí la lógica del servicio tiene mucho sentido, porque en Latinoamérica la arquitectura o la universidad sigue siendo un ascensor social. Somos países que estamos en vías de desarrollo y se necesita mano de obra calificada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que para clases medias que están entrando a la universidad por primera vez es muy difícil hacer entender qué están aprendiendo. Como diría Mark Ridley, hacer nuevas preguntas. Dile eso a alguien que no tiene agua potable, no te va a creer tampoco. En el caso de Xformas, un proyecto paralelo que tengo junto a Taller 25 en Chile, alto marketing, precisamente buscamos ese tipo de perfil, porque vemos que hay una clase media que está entrando a la universidad y luego está teniendo un choque tremendo con la realidad. Están estudiando carreras para tener un empleo mucho mejor remunerado que sus padres. Fin. Pero ¿qué pasa cuando el mercado está saturado? ¿Qué pasa cuando la formación es ortodoxa? ¿Qué pasa cuando la arquitectura se sigue viendo como una inspiración o vocación y no como un trabajo? Que es un trabajo normal, como ser chofer, cajero, abogado o doctor. Creo que ahí hay un tema tremendo. Lo que hay que empujar es entender que la arquitectura es un set de herramientas muy amplio. Hay arquitectos que funcionan increíble trabajando como UX designers, experiencia de usuario en sitios web, porque tiene una estructura de empatía con el usuario, de visión completa. Y hay arquitectos que trabajan increíble en integración de tecnología, por ejemplo. Creo que esa discusión no se cierra acá ni nada, pero creo que esa idea de servicio está alineada a entender que los arquitectos cuentan con un set de herramientas. También está alineada a entender que esa crítica que hacemos a la academia siempre va a existir, porque pensemos que los que ganan el Pritzker se titularon hace 50 años, con suerte, Alejandro Aravena, que se tituló en 91 o 92. Entonces hay un desfase de 1, 2 o 3 generaciones completas, y siempre vamos a ver ese desajuste, porque la academia tiene un proceso mucho más lento, tal como el Estado. Bueno, después de todas estas vueltas de Nicolás, pensemos un poco del otro lado de la pared de cristal y pensemos en el cliente, porque estamos empezando la reflexión siempre desde la academia. Entonces ya nos fuimos a la parte como más trasera del cerebro primitivo, ¿no? Melissa, ¿cómo un cliente compra diseño? Porque debe ser horrible ser cliente de arquitectura, porque no sé qué comprar. Ya no entiendo qué venden. Me acaban de decir que el marketing, sí, pero en segundo lugar. Y me dicen que todos tuvieron serios problemas en su formación académica, porque los confundieron y que requiere de mucho tiempo y pasión. Entonces, ¿qué compra el cliente? ¿Es producto? ¿Es proceso? ¿Es servicio? Porque cuando voy por pan, bueno, compro pan, ¿no? Yo creo que en nuestro caso como diseñadores industriales es diferente. A nosotros siempre nos entregan una necesidad, aunque también muchas veces el cliente no llega con esa necesidad, sino llega diciendo, este es mi problema. Entonces nosotros tenemos que resolver cómo solucionar este problema. Si va a ser mediante producto, si va a ser mediante un servicio, o si va a ser mediante un proceso. Ahí hay muchísimas variantes. Sí creo que el cliente llega con algo que le está afectando. Entonces muchas veces puede llegar y decir, ¿sabes qué? Es que yo nada más necesito una bolsa. Y ya, podemos a lo mejor resolverlo, pero si vamos un poquito más allá como diseñadores, vamos platicando con el cliente, vemos que no es la bolsa, sino que a lo mejor es el producto. Y que el producto se tiene que mejorar para que no necesite esa bolsa. Sé que Lucas se está aguantando y quiere decir algo. En el trabajo que hace mi oficina, trabajamos con clientes que llegan con un problema o con algunas ideas muy naif, como quiero un edificio moderno. ¡Wow! El cliente no entiende de arquitectura, no es arquitecto, no necesita entenderlo tampoco, ¿eh? Un ejemplo, ahora estamos trabajando con Barilla, productor de pasta, la pasta Barilla que todo. Y hemos organizado con ellos un concurso mundial para el nuevo pabellón público de Barilla, el primero en el mundo. Y yo trabajo con los presidentes de Barilla, Guido, Paolo y Luca, que son genios en la economía de la producción de pastas, pero de arquitectura no saben nada. Ellos tienen ganas de hacer una cosa por el futuro de la cuarta generación de la familia Barilla y dicen, aquí tenemos un sitio, tenemos 9.000 metros cuadrados que podemos construir, tenemos un presupuesto, tenemos que hacer una cosa que represente nuestro carácter, nuestros valores,
que sea una cosa generosa, abierta, y empiezan a hablar y se siguen y se siguen. El trabajo que yo hago con ellos es de escuchar y hacer una descripción narrativa, es decir, la premisa del proyecto. Y esa cosa es fundamental, porque coges las palabras y conversas con ellos para construir juntos. Este es un proceso muy complejo, porque es financiero, es de comunicación, es de valores, es de identidad, de inversión por un futuro de una compañía que tiene millones y millones de euros invertidos. Lo que hacemos es escuchar antes que hablar. Y después trabajamos con arquitectos en un formato workshop, que es como un entrenamiento para comprender lo que quieren los clientes. Y al final del proceso, el cliente comprende lo que está buscando y trata mejor con los arquitectos. Mucha gente tiene miedo de los arquitectos porque dicen, no hable, la idea es mía y este muro tiene que ser rosado, no puede cambiarlo, por nada del mundo. Y por eso mucha gente tiene miedo de los arquitectos. Y al final el arquitecto es como un peluquero muy costoso con quien no se puede discutir. Tenemos un problema muy importante por el carácter artístico del arquitecto a quien no se le puede discutir. Y esa es una estupidita, como decimos en italiano los italianos. Bueno, de hecho, si ese muy parecido un mexicano, sería una pendejada. Hay alguien que lamentablemente está muy cerca del mundo del diseño que dijo una frase que es muy famosa: los clientes no saben lo que quieren. Steve Jobs dijo eso, y lo dijo de una manera muy arrogante, pero es lo que me acaban de decir todos ustedes de alguna forma. Y es verdad. Steve Jobs lo dijo muy arrogante porque él inventó el futuro, según él. Yo tengo mis dudas, pero logró convencer a la mayoría de que efectivamente era el futuro, y bueno, creó Apple, que básicamente es la empresa más valiosa económicamente que hay en el mundo hoy en día. Entonces, si el cliente no sabe lo que quiere, porque no tiene acceso a esa educación sobre arquitectura, entonces habrían dos puntos. El primero es, ¿por qué somos tan mal enseñando? Quiere decir que el cliente aprenda lo que debe comprar porque el cliente no sabe lo que quiere. Y por otro lado, ¿por qué hay sitios como Art Daily que no venden lo que hay que aprender de arquitectura? Entonces, son un catálogo de imágenes de arquitectura como si un cliente supiera lo que quiere. El cliente llega con un Pinterest, con un tablero, y te dice, quiero un edificio como este, mi chimenea tiene que ser así. Y le dicen, oye, pero tú vives en Calama. Sí, pero ¿qué quiero esa chimenea? Sí, pero es que esa chimenea está en Chiloé. Eso no funciona. Sí, pero es lo que siempre yo soñé. Entonces, ¿dónde está fallando ese proceso de comunicación? Porque si la mercadotecnia tiene un contenido importante de comunicación, ¿por qué estamos vendiendo tan mal? No, es más ambigua la cosa. Porque los hermanos Varila no saben lo que quieren, no tienen ni idea, pero sí saben los valores que el pabellón tiene que representar. El tema es que unas palabras que están en un papel después devienen en arquitectura, que eso puede ser cualquier cosa. Ese es un punto, la interpretación de la palabra tiene un diseño. Entonces, ahí justo es donde el proceso es importantísimo, porque si hacemos una preconcepción de lo que tiene que ser, el proceso se destruye y entonces se acorta y se pierde todo el valor. Coincido totalmente con Lucas, el cliente sabe, o quizás el arquitecto tampoco sabe. Percibo en mis colegas que los arquitectos, diseñadores, sí nos sentimos más que los clientes. Si llegamos a la primera semana con una cosa, no estamos abiertos a esa posibilidad de diálogo. Yo siento que si los diseñadores fuéramos una especie de escritorio público, sería muy valioso. Creo que los clientes no saben usar los software que nosotros usamos, pero muy probablemente saben lo que quieren. El tema es cómo le ayudamos para usarlo, porque somos nuestros autores. Por eso mi renuncia a llegar con algo como una idea genial o creer en algo, así como que las genialidades de las cosas salen del poder de uno solo ser humano. Porque si hay algo genial es gracias a demasiadas personas. Bueno, avanzando, este tema como del software, de los renders, de los polémicos renders, Nicolás, enseñar los edificios antes que sean edificios. Tú eres un editor que ve cientos de proyectos al día, a la semana, no sé cuántos, pero sé que son muchos, de todas partes del planeta. ¿Qué sientes cuando ves los renders? Una herramienta que es maravillosa en la mercadotecnia, según los clientes. Diseña mi casa básicamente antes que esté lista. Me gusta explayarte, ¿verdad? Como cualquier otro servicio, el render transparenta procesos sumamente ambiguos, tales como la arquitectura. Yo discrepo que la gente no sepa lo que quiere. Creo que sabe lo que quiere, pero no sabe quién lo resuelve. Lo extrapolo a la medicina.
Si yo me rompo la pierna, yo realmente no sé si voy a un traumatólogo o a un kinesiólogo. Y probablemente cuando ellos se juntan a tomar café dicen, la gente es tan ridícula, no sabe dónde ir cuando se rompen la pierna. Es lo que pasa en todas las disciplinas. También lo escuché hace un par de días en una discusión sobre cocina y el comentario fue, la gente no sabe comer bien. Pasa en cualquier otra área. No creo que sea algo exclusivamente de la arquitectura, incluso más allá del daily, hablo de internet. Hace 15 años uno hablaba de la era del conocimiento. Hace 20 años Encarta era el pináculo de Occidente. Era información masificada e incluso democrática, en el sentido que el acceso era gratis a través del cibercafé y bibliotecas. Pero uno ahora habla sobre la era de la información, donde hay un exceso de información. Y por lo tanto, el mérito de sitios como el Daily está en curar esa información y escoger dónde uno se informa sobre la noticia. Creo que pasa por cómo uno consume información. Ahora, con respecto al tema del render o internet o realidad virtual, todo esto nivela el nivel de acceso que tiene la contraparte. No lo hace mejor, no lo hace peor. Simplemente le entrega más información y es como se entrega y se elige esa información lo que finalmente influye. Sí, obviamente el render abruma. De hecho, ahora empezamos a ver este tipo de representación post-digital que básicamente es nostalgia de cómo se hacía antes. Porque ese tipo de representación ahora no es relevante como información para el cliente, sino un ejercicio creativo a nivel de interés personal. Abruma mucho el tema del render, tanto como abruma ver obras, o como abruma ver noticias, o como entrar a Spotify y ver esa cantidad infinita de música que precisamente necesita algoritmos que a medida que uno se va consumiendo te van sugiriendo. Precisamente estamos en un punto donde la información es abrumadora y en muchos casos y en muchas áreas hace que la gente tenga más información. Entonces podríamos hablar de que el nuevo marketing para la arquitectura tendría un proceso que es básicamente enorme de selección, editorialización y creación de un perfil editorializado, más que la de un producto que tenemos que poner afuera. El arquitecto, la arquitecta y el diseñador hoy en día se tienen que ver como curadores de información y de conocimiento. Sí, sin duda. Y el diálogo entre el cliente y el arquitecto es un perfecto diálogo de seducción. El cliente quiere ser amado por el arquitecto y el arquitecto quiere enamorarse del cliente. Porque si se da un diálogo perfecto, entonces es ahí donde todo funciona. La seducción doble es muy interesante porque el cliente quiere recibir lo mejor, pero en la mayoría de los casos hay un problema con los arquitectos en la información. El cliente conoce del arquitecto lo que ve en los medios, algo que ha presentado hace 2 años, quizás. Mínimo. Sí, mínimo 2 años. Y el arquitecto no quiere reproducir la misma forma de hace 2 años. El tema de la inercia creativa es muy peligrosa en el mundo de la comunicación, porque todo el mundo quería o quiere un Gehry, un papel arrugado como en Los Simpsons, pero Gehry quizás está cansado de diseñar curvas, quizás al final quiere hacer un cubo, al final igual eso es lo que quiere hacer, pero es un problema porque el cliente quiere un bloque. El tema de la inercia creativa se convierte en comunicación, se convierte en marketing, se convierte en branding, pero tiene un problema de conflicto con el hecho de que cada creador tiene que desarrollar, tiene que cambiar, tiene que experimentar. Creo que ese es un tema muy delicado. Pero esos son todos temas que son de contenido. Y el marketing, por supuesto, Claro. tiene todos esos ingredientes. Es decir, uno de los problemas de vender arquitectura son los tiempos que tiene entre el producto inicial y la comunicación del resultado final, pero eso no puede ponerse como excusa a la no existencia de un método estudiado para comunicar eso en el mercado. No. El arquitecto llega para tener un bla y después el diálogo hace un cubo. Después de todo ese diálogo. El cliente está contento y ese es el punto, porque yo llego escuchando al cliente su deseo más fuerte y sus problemas. Como arquitecto tienes que interpretar eso y producir una visión que tenga fuerza. Eso es el proceso. Melissa, ¿tú coincides con eso? Que te piden, hazme lo que hiciste allá. Sí, muchas veces el cliente llega con quiero esto y ahí es nuestra labor decir, bueno, yo no voy a hacerte eso, voy a ver cuál es lo que realmente necesitas, qué es lo que requieres y veo tu imagen, a lo mejor como referencia, pero yo te haré algo diferente, totalmente de acuerdo a mi estilo, a tus necesidades y a lo que sea el resultado esperado. Entonces no creo que la imagen sea totalmente algo que nosotros tengamos que replicar. Tenemos que entender que somos parte del problema. Si alguien llega a pedirnos algo, muy probablemente es por la manera en que nosotros estamos enseñando también lo que nosotros mismos hacemos. Como la manera en la que se documenta una gran cantidad de oficinas de arquitectura y diseño. Hay una oficina de arquitectura que es su página de la búsqueda de imágenes que arroja a Google.
Me parece interesante este tipo de ejemplos porque entonces si hay fotografías que a ellos no les interesan, pues ahí están, están ahí. Y dejan abierta la posibilidad para que este tipo de dinámicas en las que llega alguien a pedirle algo muy específico, pues de pronto sea una especie de contraposición a esa forma de comunicar la información. De pronto la confusión también tiene una ventaja enorme, porque empoderamos a la otra parte para que decida qué hacer con esa información que nosotros estamos generando, pero no lo estamos obligando nosotros de alguna manera. Adoctrinando. Sí, adoctrinando. Me parece interesante en términos de medios de publicidad y arquitectura, por así decirlo, lo que hace ArchDaily, porque de alguna manera siento que el hecho de que sean tantas cosas de pronto se acerca más a Google que a una revista muy exclusiva de arquitectura, que creo hace un proceso de curatoría exhaustivo. Nos van a sacar de aquí, así que cuidado para dónde vas. No quiere decir que me interesa más o menos, solamente me parece que de pronto el hecho de que la cantidad de información que tenemos ya ningún humano lo pueda ver, hace que Google permita que los lectores de alguna manera tomen sus propias decisiones. Ahora no va a pasar exactamente eso mismo con ArchDaily cuando se accede a solo un proyecto, porque los proyectos que sí acceden si está muy elegida la información de ese proyecto en sí. De pronto Google sí es más libre en términos de diálogo, deja abierta la posibilidad de qué se hace con esa información. Me parece que la documentación juega un rol muy importante en términos académicos y que no somos tan conscientes como oficina y diseñadores. Para nosotros es muy común con ya, hacemos lo que sea y lo publicamos, pero es muy difícil entender que en el momento en que subimos no seamos conscientes de que eso tiene unas consecuencias muy fuertes. Prometí cuando iniciamos esta conversación que no íbamos a llegar a una respuesta y realmente creo que estamos divagando de una manera extraordinaria. Trataría yo de empezar a buscar un punto de convergencia, no de respuesta a la pregunta, porque todos me han dicho que sí, pero no. Pero yo espero que algunas de las personas aquí del público tomen parte de lo que dijimos y lo hagan propio. Entonces, ¿cómo incluir esas palabras que no nos enseñan en la escuela, que los clientes no usan con respecto a nuestra disciplina? La mercadotecnia y el branding sobran como conceptos en otra industria, o sea, siempre será una cosa relegada y secundaria o una herramienta a la que lo iremos como adaptando, como ok, está bien, como saco fotos, ok, está bien, como las mando a una revista, ok, está bien, tengo una página en Facebook, o ok, está bien, ya, bueno, pongo un sitio web. ¿Podrá suceder algo diferente en el futuro? Yo no lo veo tan claro. Yo creo que siempre estará relegado a una función secundaria que adaptamos con cierto pesar y nunca como líder, en realidad. Sí, en la profesión que sea, siempre va a estar la mercadotecnia. Es algo que no debe descartarse, porque si no, ¿cómo vendes? ¿Cómo te conocen? Entonces, como alguna vez tú, Lorenzo, llegaste a decir, es cacaraquear el huevo. Es cierto, creo que todos dentro de ese proceso vamos a estar influenciados a sacar una buena foto, a sacar una buena comunicación de lo que hiciste para que los demás lo conozcan. Y entonces así tú tengas otros proyectos. La mercadotecnia tiene que estar a la par. Hay un dato, muy poca gente llega a los sitios web escribiendo el nombre del sitio. Básicamente ahora todo el contenido es puerta de acceso. Por eso que uno ve todas estas cosas BuzzFeedianas de hace 5 años, donde el título básicamente te explica todo el texto. Un artículo como "Esta niña se caerá y no podrás creer lo que sucedió", te explica todo en el título, porque BuzzFeed entiende que esa es la puerta de entrada, y entonces trabaja mucho con el título y la imagen. El artículo pasa a ser el diario. Respecto a lo de marketing, creo que vamos a seguir siendo cínicos, porque asociamos marketing a publicidad. Por más que Coca-Cola se promocione, eso no la hace mejor bebida, de la misma forma que si alguien se panfletea más, no lo hace mejor arquitecto. Asumimos que figuras como Bjarke Ingels precisamente hacen esto, e incluso si hacen proyectos buenos va a estar siempre la duda. ¿Cuánto de esto es mercadeo? Siempre. Por eso no avanzamos en esa discusión, porque tendemos a creer que detrás de eso no hay méritos. Como decía al comienzo, todo es mercadeo. La propia existencia de uno es mercadeo, y siempre va a ser muy difícil separarlo. Desde cuando ustedes hacen su primera cuenta en Instagram y suben su primer plano, eso ya es marketing, y de ahí para adelante. Para mí, eso es lo que va a seguir pasando a un futuro, cinismo. Esto de la misma forma del cinismo que tenemos respecto a la plata. No hablamos de sueldos, y eso oculta la subcontratación y la precariedad. Vamos a seguir siendo cínicos porque creemos que son discusiones que no tienen relación con la calidad. Pienso que en la medida que una práctica sea capaz de cuestionarse más las cosas, mercadotecnia, cuestiones legales, software, lo que sea, más cosas van a poder contemplar durante sus procesos creativos y a mejores resultados va a llegar. En ese sentido debemos lograr que las prácticas en sí mismas, más que asumir una cierta seguridad de lo que hacen, incorporen una última
interminable, cambiando su forma de trabajar, hacer y pensar, involucrando más personas y más áreas para que sea mejor. Creo que una cosa importante puede ser que en la educación tradicional de la arquitectura empiecen a enseñar comunicación y economía. Es una cosa que me parece básica. Tenemos que educar a los estudiantes que economía y comunicación son parte del proceso creativo. Yo digo siempre a mis estudiantes que es mejor que te den elegir The Financial Times Weekend que Domus. Está bien, Domus es preciosa, no hay problema. Pero hay más información de arquitectura en el periódico de economía que en otra parte. Eso significa empezar a comprender lo que el mundo se está preguntando. Y eso es algo fundamental para el arquitecto, porque significa experimentación, cambio y diálogo con otras disciplinas. Creo que a las nuevas generaciones, y yo lo veo en Italia y en el resto de Europa y en México, están acostumbradas a la comunicación, porque el medio digital es una cosa que llevan todos naturalmente. Por eso creo que hay una evolución cultural y antropológica evidente que va a producir resultados muy interesantes en términos de cómo las oficinas empiezan a venderse en el mercado. La cosa más importante para hacer una buena comunicación es comprender perfectamente lo que tú eres. Ese es el punto. Si tú no lo sabes, copias marketing de manera estúpida como Coca-Cola. El punto es, si yo sé quién soy, produzco un mensaje coherente con mi identidad. Y voy a vender mi identidad, que está bien, porque eso soy yo, eso es lo que soy, lo que hago. Ese es el punto hoy. La red ofrece casi cualquier cosa, pero si no tienes una buena pregunta, no encuentras lo que quieres. Creo que es un problema humanístico muy importante. ¿Qué posición tengo en el mercado? ¿Qué posición tengo como diseñador? ¿Qué posición tengo como intelectual, como persona y como profesional? Pues bien, se nos acaba el tiempo, hay conceptos muy claros que me llevo hoy: autocomprensión, procesos, posición crítica, cinismo. Quedan muchas cosas sobre la mesa y les quiero agradecer a los cuatro que han ayudado a hacer un contraste muy sabroso en la mesa. Yo lo personal me llevo una nota muy específica, divagamos delicioso hoy, y este largo fin de semana que empezó el jueves y termina el martes, nos queda muy claro a todos que el sacar a la arquitectura y al urbanismo a las calles, a este espacio, a este museo, es precisamente hacer visible eso que los clientes todavía entienden muy poco, y para nosotros como arquitectos entender mucho de lo que opera alrededor de la arquitectura. Así que ha sido un intercambio muy rico. Agradezco a quienes la oportunidad, a cada uno de ustedes que están aquí, a Mextrópolis, y sobre todo a ustedes que se tomaron un tiempo este sábado en la tarde para venir a ver esta disertación. Así que muchas gracias a todos. Bueno, se acaban de ahorrar la lectura de fanzine, básicamente. Esta fue una conversación que duró originalmente 1 hora y media en Ciudad de México, como comentamos, bueno, quedó bastante claro. Y la verdad es que esto está muy poco editado, la verdad. Hay cosas como básicas como fluidez. A Seba le tocó un personaje muy complicado que es Guillermo González, que tiene mucha idea, que está procesando mucho y que se enreda, y Lorenzo como morador va y lo ataca, como básicamente, como que para que se aclare. Entonces, yo no lo entendí, pero... Sí, no, es bien complejo. Como... Él tampoco se entiende. Pero en sí, o sea, el trabajo que él hace es muy interesante con la oficina. Está en YouTube el documental sobre la silla blanca, que básicamente plantea que la silla blanca es lo más universal del mundo, y que en un punto que menciona que básicamente para buscar fotos de la silla blanca no es necesario poner silla blanca, sino que buscar fotos de lo cotidiano, y aparece en Pakistán, en Santiago, en Cancún, en Europa, en todas partes. O sea, está en todas partes, en fin, buen documental. Es más claro que lo que dijo hace 170 días. Así que, para que la gente no piense que ustedes piensan así necesariamente, comentarios de qué les pareció, como lo que leyeron, o del tema en sí, que aborda muchas cosas. Sobre marketing y arquitectura. Lo que queráis. O sea, relacionado con esto que estamos haciendo. O sea, yo creo, mi opinión personal es que obviamente existe y es fuerte. No se vende un producto final, sino que se vende como tu sello
que puede estar muy enfocado en el proceso. Y ahora estoy muy interesada en una oficina que se llama Site, que lo que hacen es mezclar arquitectos con psicólogos y con especialistas en estructura organizacional. Y lo que hacen es como, hacen solo oficinas, entrevistan a la gente en la oficina, se meten un par de meses a hacer el research de cómo son las dinámicas en la oficina, y en base al input de los psicólogos, de especialistas en estructura organizacional y el arquitecto hacen propuestas. Yo creo que eso es básicamente un producto que está bien empaquetado, y creo que la arquitectura funciona así. Existe el marketing, pero lo hacemos como el oído. Pero de que existe, existe, hay cero estrategias para hacerlo bien, hay muy pocas. Dos puntos. No, primero que creo que la tiene muy clara Melissa, es como habla muy poco, pero la diseñadora me parece que tiene más claras las cosas que usan mejor el tema del marketing que los arquitectos. Como que entienden mucho mejor el concepto y todo. Y quizás deberíamos aprender de ello. Lo segundo es que a mí en la escuela de arquitectura me toca también hacer la parte de extensión y difusión. Y es toda un área nueva para la escuela de arquitectura, porque específicamente porque nos centramos mucho en el producto de la escuela, o sea, como en las maquetas, pero no en los procesos. Y como ahí mirando otras escuelas de afuera, me di cuenta que en realidad el enfoque es más al proceso. Y de ahí también tenemos que aprender mucho, como que la arquitectura en sí es el proceso y no solamente el resultado. Y en la escuela de arquitectura lo que estamos tratando de hacer, como muy difícil, es mostrar como lo que se desarrolla en el pregrado y ojalá posgrado, pero todavía eso del proceso es como confuso y nadie lo promociona, sino que promocionan el render, como que queda un poco pobre el marketing de arquitectura, si solamente desde la imagen. Andrea. A ver, yo tengo varios puntos. El primero realmente es que pues, darte las gracias a ti, Nicolás, no solo por la invitación, sino por tomarte el trabajo de transcribir la mesa, de hacer el fanzine, de luego armar todo esto. Digo, como bien decías hace un rato, en Mextrópolis suceden más de 100 actividades, que es súper abrumador todo lo que pasa, hay muchísimas ideas. Y el hecho de que tú hayas tenido la iniciativa de una de estas mesas, una de estas discusiones, pues llevarlas a un fanzine, a una discusión, a lo que sea, pero hacer que trascienda, pues para nosotros es realmente enriquecedor, o sea, es un granito más de arena que está poniendo Mextrópolis en lo que hace, que precisamente cuando cambia un poco el esquema de un congreso de arquitectura tradicional, hablar de un festival de arquitectura y ciudad, la idea era romper un poco las barreras de un teatro, de un auditorio, como lo llamemos, donde sea, y precisamente hablar de arquitectura desde otros términos y en la calle, hablarlo con la gente, ¿no? Llevar la arquitectura a las personas. Y pues el hecho de que estemos todos aquí, aunque la mayoría seguramente seamos arquitectos, es también romper esas barreras de algún modo, y que algo que sucedió hace 170 días en la Ciudad de México, en un marzo súper caluroso, con jacarandas, pero que llovió en la noche, podamos estarlo teniendo aquí en Chile 170 días después, es realmente sumamente gratificante, y ojalá sea la primera de muchas iniciativas similares o no sé, que sigan pasando estas cosas. Me parece muy bien y felicidades. Me alegra mucho, me pone este sentimiento. Es muy difícil hacer Mextrópolis, entonces como que pasen estas cosas dices, ah bueno, igual íbamos bien, ¿no? Por otra parte, recuerdo perfectamente cuando estábamos con Lorenzo y Eugenia, que son de Círculo Cuadrado. Círculo Cuadrado hacen una labor súper importante en México, son una empresa, pero que hace esto de llevarle el PR, las relaciones, a despachos de arquitectura y a empresas. Entonces están siempre como jugando en ese término, en ese territorio que no se sabe fronterizo, que no se sabe ni son arquitectos del todo, pero ni hacen arquitectura ni diseño, pero tienen que estar como todo el tiempo lidiando con todas estas cosas. Y hablamos precisamente, me acuerdo que la conversación de qué podemos hacer una mesa de diálogo con ellos, como un poco porque nos parece muy valioso lo que hacen, y decíamos, bueno, es que en alguna cena hace poco un arquitecto nos dijo que sus últimos 3 clientes los sacó de Instagram. Ay, güey, ¿cómo? Sí, que pues desde que tiene su cuenta de Instagram va subiendo fotitos y resulta que le va súper bien, y que de ahí le escriben por Instagram y pues ahí le van llegando los clientes. Entonces empezamos como a replantearnos, Miquel, Adrián, Alejandro Hernández Gálvez, Lorenzo, Eugenia y yo, como bueno, igual esto es un tema, igual y aquí hay algo, o sea, igual y lo hemos visto o hablado
por encima de los arquitectos hablar de marketing, mercadeo o todas esas cosas nos da como, no sé si es miedo, pero es como un tabú, ¿no? Yo venderme, si yo soy puro y divino y etcétera. Entonces, esto de que de repente un arquitecto te diga, pues mis clientes los saqué del Instagram, no sé, en México, por ejemplo, todos o casi todos los arquitectos y sobre todo nuevas generaciones pues tienen su cuenta de Instagram y van subiendo las fotos del proceso, de hoy estamos en no sé dónde, de hablé con tal cliente. Entonces también como estas herramientas, y creo que es parte de entender que, y un poco lo decimos en la mesa de alguna forma, que todo lo que hacemos finalmente es una manera de exponernos, ¿no? De hacer público lo que hacemos, y lo que hacemos son nuestras ideas y nuestros pensamientos, y la manera como lo hagamos sea con Instagram, ¿no? Contratando al mejor fotógrafo del lugar para que te saque las fotos más exquisitas cuando el sol está en el momento preciso y las mande a Domus o Arquine, ¿verdad? Pues es otra manera, ¿no? Entonces entender cómo también estas maneras van evolucionando es parte de lo que hacemos, ¿no? O sea, creo que no podemos pensar en hacer arquitectura de un modo como autista tampoco, porque finalmente nuestra disciplina, en el momento en que sucede, y nuestra disciplina, y quizás cualquier disciplina que tenga que ver con el diseño y con los procesos creativos, en el momento que sucede es porque genera algo, genera una forma, un objeto, un proceso, un producto, y ahí podríamos entrar en muchas maneras. Entonces creo que la mesa, digo, fue sumamente rica, habían como distintas posiciones. En el caso ahora, como tercer punto del papel que me tocó de Luca, me encanta también que haya habido en la mesa, yo no estuve presente, estaba en cualquier otra cosa, sí, ya no lo recuerdo, pero me encanta, por ejemplo, también que haya traído como esa visión como más europea, más global también, o sea, como hablando desde un punto de vista quizás menos tecnológico que el que tú sumabas, o no tecnológico, pero sí digital, de estos medios, de estos otros medios. Lucas, desde una versión más tradicional, es editor de una revista en Italia, y como poder también como traer esas visiones y hablar, por ejemplo, de sus clientes de pastas, de lo que hace los espaguetis, pero cómo es esa relación también entre arquitecto y cliente, me parece que enriquece mucho el diálogo. Y qué bueno que gracias a tu tarea de haberlo grabado, de copiado, y transcrito y reunirnos aquí, lo estemos escuchando pues, más gente. Sí, bueno, lo raro de todo esto es que esto surgió simplemente porque pensé que iba a hablar puras pendejadas, entonces lo grabé, y cuando venía el avión de vuelta lo escuché y dije, esto está entrete, igual como algo podría hacer, y ahí surgió. Entonces de hecho nadie sabía que estaba grabando, así que después tuve que pedir autorización, básicamente. Que no es legal, básicamente. Que no es legal, básicamente, y entonces después empecé a trabajar para atrás, pero sí, fue una discusión. O sea, bueno, tratar de tener no, algunas cosas. Lo primero que yo creo que, bueno, como nosotros producimos, bueno, yo me dedico a hacer intervención en el espacio público como contexto más que arquitectura, pero nosotros producimos ideas y queremos que esa idea avance, y parte de, uno va definiendo su estrategia, y dentro de esa estrategia uno define una estrategia como de marketing, entiéndase VIC. Voy a poner otro caso, un arquitecto chileno como Emilian Reich, que no tiene página web, y como que está en lo opuesto, el antípoda de esto. Pero tiene un personaje. Ya, ahora quiero entrar a eso, porque Vic es súper activo en vender su personaje, y Emilian tiene su posición que no, pero si te das cuenta, el marketing igual llega porque él aparece con el poncho ahí en la croquis. Eso es más cool que Vic, incluso. Y construye su personaje, alguien le construyó su personaje. Igual termina modificándose su obra en términos de marketing, ¿ya? Y siendo exitoso, digamos, ¿ya? Entonces ahí hay algo que si bien puede ser proactivo de tu estrategia de comunicación, de tu oficina, de tu idea, y aunque no sea activo, igual termina sucediendo, con o sin un poco control tuyo, ¿ya? Así como, y por último, yo creo que también hay algo que en el caso de nosotros producimos cosas como en el espacio público para los políticos en general, o con la municipalidad, intendencia, etc. Y ahí uno negocia, porque finalmente lo que tú les vendes es una imagen. Ellos se van a sacar la foto, es el acto en el caso de las cosas que yo hago, que tienen como estos colores y eso. Y hay un ejercicio de marketing. Entonces uno inevitablemente termina negociando esa foto. Poco le interesa todo el proceso, dimensiones éticas que hay detrás. Entonces también es parte, yo creo que como esa negociación de marketing también tiene que ver mucho con el cliente. Yo creo que esas imágenes se negocian también. Hay parte de eso que es intrínseco a la relación de producción de arquitectura. Bueno, a ver, no, o sea, pensando en arquitectos de referencia a Le Corbusier,
es quizás el arquitecto que históricamente más se ha mercadeado a lo largo de la historia. O sea, se creó un nombre. Se publicó absolutamente, se hizo todos los libros que quiso de todo su trabajo, no solo las obras completas, los cuadernos de viaje, el viaje a Oriente 1, el 2, o sea, hacía una arquitectura, las revistas de, no me acuerdo el nombre, pero eran 28 números de una revista. O sea, quiero decir que a veces también, o actualmente hemos como mitificado estos personajes y no nos hemos dado cuenta como profesión de la importancia que tiene el saber que lo que hacemos forma parte también de un proceso de intercambio comercial, finalmente, y un poco lo que decía Luca, ¿no? O sea, esto es dinero, cuando se hace arquitectura hay un dinero de por medio, alguien lo tiene que pagar, o sea, de alguna manera, o sea, porque sí, bueno, no sé, igual y los de Alborde hacen cosas sin que nadie les pague, que con $200 construyen grandes complejos de escuelas, etcétera, y tienen toda esta teoría, pero de alguna parte tienen que salir esos 200 primeros dólares. Y quizás cuando decías también que la diseñadora lo entiende mucho mejor es porque es una disciplina que desde su nombre, cuando hablas de diseño industrial, ya tiene metida la palabra industria y como que no está tan vetado el hecho de que lo que hacemos es un producto, un proceso, un producto o un servicio, pero comercial, que forma parte de un intercambio. Si no, pues... Sí. Totalmente, creo que... Sí, pero vamos a ver como un consenso, esto es como un metaconsenso porque hubo un consenso hace 170 días y hay otro consenso más, como otra capa. Algo que comentan, o sea, yo no pude tampoco meter más de lo que yo pensaba en esa primera transcripción, pero creo que es todo lo que dice Seba, en realidad, decir que a ti no interesa marketing te hace ser parte de marketing. Ponerte poncho y irte al campo a salir y te hace ser marketing, ¿no? O sea, cuando Ryan Pritzker dice, oh, el perfil sutil del arquitecto, eso es parte también de esa construcción, o sea, uno no escoge marketing, hoy en día todo es marketing, o sea, desde no solamente redes sociales, pero la forma en que uno hace cosas, o deja hacer cosas, o produce, no produce, todo es marketing. Por eso cuando hay tendencia, la gente, por ejemplo, la tercera de lo que en Chile publicó como ¿qué pasa cuando el feminismo se convierte en marca? Y típico, la polera feminismo. Es como, no es de feminismo, aquí cualquier cosa que surja y es masivo genera interés comercial. Entonces siempre, incluso, jugar en contra de eso también es comercial. Y es como los hipsters, como básicamente esa locura, como todo lo que muestra que importa es comercializable. Entonces, como que no es algo que se puede controlar, sino que todo lo que nos hace es parte de esa lógica por quizás modernidad líquida, así que estoy muy de acuerdo. Y algo que dice Seba con respecto como a la foto final, justo ayer en la oficina de Ardelli tuvimos otra discusión porque salió las fotos de la propuesta de explorar el Cerro Santa Lucía, que son malísimas, y decía, es que no es relevante la calidad de imagen, porque lo conversaba antes con Seba, la política no necesita imagen. Una discusión de, o sea, en teoría de discurso, parece que no hace tanto, pero no necesita imagen, como que, y por eso la dificultad nuestra es precisamente gente que se va a escribir, porque trabajamos con imágenes, como la otra comunicación. Entonces, en esa discusión era como gente, no, se importa, porque la calidad de la expectativa es como, y no, o sea, me interesa salir la foto final y la lógica de poder. Chicos, este ensayo, o sea, este fanzine también generó esto, que dentro de esa lógica de lo que hablamos de, vamos a ver al crucero. Esa lógica de marketing, precisamente una idea era decir que, como todo en marketing, yo puedo sacar cualquier frase de esa transcripción y puedo hacer un afiche. Hay una historia muy bonita, que yo creo que muchos la conocen. Acá en Santiago está Juan Maestro, el local de comida rápida, y la lógica es que Juan Maestro quiso hacer un homenaje a los maestros de la vida. Los clásicos del siglo XX, los que salen todos los afiches como en La Vega, como Chaplin, Gandhi, como que a nadie le molesta, gente que todos estamos muy de acuerdo. Y sale una cita de Steve Jobs que dice, si tú lo deseas lo puedes lograr, y nadie se da cuenta que es una frase de Digimon, que fue sacada de Wikipedia, de alguien que hace, bueno, Steve Jobs murió en 2011, como 2011, bueno, por ahí, hubo 2 años antes, alguien subió esa cita falsa de Steve Jobs, y después cuando salió una noticia de Steve Jobs, el diario El Mundo en España publicó esa cita. Entonces ahora ese artículo en Wikipedia tenía la cita de un diario oficial. Entonces, o sea, fue un al revés, ¿sabes?
Entonces Juan Maestro publica Gandhi, sé el cambio que quieres ver y pura frase y bandera, y sale esta frase de Digimon de Steve Jobs, que era falsa, obviamente, pero es inspiradora. Entonces la lógica de eso precisamente es que yo puedo sacar cualquier frase del evento y asumir como algo como que yo puedo, bueno, si tuviera 15 años la pegaría como sin marco y de lado, así. ¿Cambiaste los autores? ¿Cómo? ¿Le cambiaste los autores? No, de hecho, era el autor, pero podría cambiarlo también. En realidad, como podría decir, Steve Jobs dijo, creer que el mercado, la comunicación y la arquitectura no van entre sí es mentira, porque Steve Jobs habló de arquitectura, mira tú. 8 años después de morir, pero habló de arquitectura. Entonces, la lógica de esto era que tenemos este afiche, muy sencillo, tamaño oficio de la ciencia, y al revés, tiene un ensayo. Entonces, la gracia, y lo que vamos a entregar a ustedes como regalo, es que toman la decisión de quedarse con esta afiche para pegar en su pieza, sin marco, y con scotch y con circuncidad, o con la afiche de Britney Spears o en sí, o bien de doblarlo y leer este ensayo que surge a partir de esta conversación y que justo coincide con lo que dice Seba. La magia de esto es que además está en 3 idiomas, que está en español, incluso suena como de micro, pero... Marketing. Bueno, no vengo a vender ni a regalar. O sea, no vengo a vender, vengo a regalar. Entonces usted se lleva este lápiz y además se lleva ese afiche con dibujos para colorear de Pokémon. Así que lo que vamos a hacer, bueno, hay 20 en español, hay 10 en inglés, corrige también por Matilde Montorazo, así que muchas gracias Matilde, y en portugués por Rómulo Barato, que también es parte de Antecli Brasil. Así que primero lo invitado en español, porque tiene prioridad, otro idioma, sacando, y ahí lo vamos repartiendo como repartido. Puro marketing. Yo voy a aprovechar, ya que esto es puro marketing. Los espero en Mextrópoli en 210 días, ya que tienen la cuenta bien sacada Nicolás. También, si quieren ir al Festival de Arquitectura y Ciudad, pues en 210 días en la Ciudad de México. Los esperamos y también pueden participar, si no, a través de un concurso de arquitectura que hacemos, que es el concurso Arquine, y lo que se diseña es totalmente público, abierto, participan, y el diseño ganador es un pabellón que se construye, una instalación que se construye para el festival. Entonces, como decimos en México, están invitadísimos, puro marketing. ¿Cuándo es? Mextrópoli es el 20 del 2020, 20 de marzo del 2020, o sea, del año que viene. Y el concurso, pues la convocatoria cierra en enero, pero chequen. Sí, de las bases, participen, es un super plan para todo el mundo. Antes de cerrar, momento sentimental, quiero agradecer de verdad a todos, a todas, porque sinceramente es un evento que nadie me dijo que no, que es muy bonito llegar a un punto donde más que dinero uno tenga como redes, o sea, y la gente que es chilena sabe que lo más importante es Chile tener redes, hacer de familia y de esas cosas. Así que agradecer de partida a las chicas de Casa Grey que me dijeron que sí a la mitad de cuando estaba explicando de por qué quería hacerlo acá. Así que a Fake y a Dana, que no sé si está acá, está ahí atrás, no veo, pero ya está. Muchas gracias a Casa Grey. Obviamente a nuestros 4 invitados, a Andrea, si les pido un gran aplauso. Andrea. Esto, o dejó transmitir a... No, todavía estás ahí en vivo. 11.000 personas en todo el mundo mundial, la gente que viene de México, de Venezuela, de Chile, de Talca, Paraguay, así que muchas gracias. Queda algo de vino, también quedan cervezas, así que nada, conversar un rato y muchas gracias. Ah, pero no, para. Nanae, podía abrir mi... ¿Qué paja esto ya? Voy a abrir mi página porque estaba listo el fanzine. Oh, que suena mal, la verdad que lo digo. Voy a abrir mi Instagram, todos sigan. Sí. Mis redes sociales son... Oye, que construyó este sitio. Sí, que tomé Sí. Sobre todo ahí, fascina. .cl. Debería funcionar. Es como un programa de celular. La verdad no funcionaba. No querían hackear. Con esta experiencia inmersiva que teníamos. Sí. Ahí clic al primero. Ahí clic al banner. Acto, sí. Mira, creo que voy a bajar, en teoría, no sé si tú estás en y hay un link, pero buena parte, hay un link que dice, acá. Táctil. Realidad virtual.
Y está disponible en PDF para que lo descarguen, está en español. Ah, la mano. Oye, ese link pasa por ¿Tiene color? Ah, no, sí, es de negro, porque está bien el sitio. Bueno, ahí está el fanzine para que lo descarguen en el sitio. Vamos a lanzar también este ensayo en el sitio, va a estar disponible para que lo impriman, lo compartan con sus amigos, tengan la... Ahí están los días de veras. Eso sí, mira, muestra un poco de gente de veras, porque poca entera. Bueno, acá está, ¿se cuenta lo mismo? Acá está Melissa. Melissa Falcón, que era Beatriz. Ahí está Lucas que la está tapando. Sí, está Lucas, que era Andrea. Bajando, baja un poco. Que no sé. Ajá, ahí está Lucas. Acá está Lorenzo, que filló esa imagen de construida que era el Seba, y Eugenia, que no estuvo en escena, pero sí hizo introducción y que parte también de decirlo. Bueno, chicos, chicas, agradecerles a todos, así que nada, compartir un rato. Está creciendo el cuerpo.